habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Habíamos quedado en el capítulo 1, versículo 35, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer y vamos a estudiar en esta mañana desde el versículo 35 hasta el 51 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y la palabra del Señor revela claramente que la salvación es un acto y una obra de Dios. Es una enseñanza clara a lo largo de todas las Escrituras, ¿sí? Las personas que no creen en el Señor Jesucristo, es decir, los incrédulos, están muertos en sus delitos y pecados, como dice el libro de Efesios. Y toda persona que está muerta en sus delitos y pecados, es imposible que se pueda salvar a sí mismo. Necesita un Salvador. No hay nada que una persona muerta puede hacer para salvarse a sí mismo, si no, no estaría muerto. El libro de Efesios es claro en este sentido. Y dada esa muerte espiritual que el ser humano tiene, que todo ser humano caído tiene, hay una impotencia que hace que no se pueda salvar a sí mismo. Y ya que no tiene los recursos espirituales para salvarse a sí mismo, el hombre pecador, no habría salvación a menos de que Dios la otorgue. Esto es algo que las Escrituras enseñan claramente, y la Biblia enseña claramente que la salvación es completamente por gracia, solamente por la gracia de Dios. Hoy cantábamos al inicio el himno número 6, Sublime Gracia. La salvación es solamente por la gracia de Dios, es un acto divino, es un acto que Dios hace, y no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Y es más, la Escritura nos enseña claramente que Dios de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a personas para que se salven. En su soberanía, pasajes como Hechos capítulo 11, capítulo 13, Romanos 8, del 28 al 30, Efesios 1, 4 al 5, Colosenses 3, 12. Puedo mencionar muchísimos pasajes que tienen claramente esta enseñanza. Pero por otro lado, la Biblia también enseña que nadie se va a salvar sin fe en el Señor Jesucristo. En los mandamientos bíblicos, y leíamos hoy en Marcos, capítulo 1 sobre todo, en los mandamientos bíblicos está implícito que los pecadores deben arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Estas dos cosas son responsabilidad del hombre. Creer y arrepentirse es una responsabilidad del hombre. Las Escrituras condenan, es decir, Dios condena a las personas que no se arrepienten y no creen en su Hijo Jesucristo. Y Juan, en este pasaje que vamos a ver hoy, registra el llamamiento de Jesús para salvación a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos, ¿sí? Y en un pasaje que, a mi entender, ilustra perfectamente este equilibrio bíblico entre soberanía de Dios y responsabilidad humana. Primero nos encontramos con almas que buscan al Salvador. Y después, en el siguiente pasaje, nos encontramos con cuando el Señor Jesucristo busca a personas. Vamos a leer el pasaje y vamos a estudiarlo en profundidad desde allí, desde el versículo 35 en adelante. Juan capítulo 1. Dice la palabra del Señor: al día siguiente otra vez estaba Juan el Bautista, con dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y al volverse Jesús y ver que ellos lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús, y mirándolo
Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio a Natanael que venía hacia él y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la porción de hoy. Y el relato del texto que nos ocupa hoy es la finalización de un transcurso de 4 días, que nos relata el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el que ocurren varios encuentros. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, el primer día se nos relata el testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista estaba bautizando allí alrededor en el río Jordán. El primer día se nos relata el testimonio de Juan el Bautista a toda la multitud acerca de Cristo. Y luego dice que un grupo de fariseos vienen a investigar a Juan el Bautista para preguntarle quién era. ¿Sí? Eso lo ven ahí en el versículo 19. El siguiente día se relata el encuentro de Juan el Bautista con Jesús, ahí en el versículo 29. Y el texto de esta mañana nos cuenta lo sucedido en los 2 días siguientes, que son, encontramos el primer día de esos dos, el versículo 35 y después en el versículo 43. Y el texto dice que Juan el Bautista, que todavía está en la escena y que a medida que vaya transcurriendo va a ir desapareciendo un poco de escena, Juan el Bautista tenía 2 discípulos que estaban con él. ¿Sí? Había 2 personas que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración. Este Juan el Bautista no es el apóstol Juan. El que escribe el Evangelio es el apóstol Juan. Juan el Bautista es otra persona. ¿Sí? Simplemente lo aclaro para los que nunca leyeron por ahí el pasaje. ¿Sí? Y es notable la humildad con la que Juan el Bautista se anula a sí mismo al ver a Jesús y a exaltarlo como el Cordero de Dios. Nosotros habíamos estudiado la importancia que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Cristo, es decir, el que iba a venir antes de Jesús. ¿Sí? Jesús mismo lo define a Juan el Bautista como el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesús lo define de esa manera. Y fíjense la humildad de Juan el Bautista al ver al Cristo. Él exalta a Cristo, deja de exaltarse a sí mismo. Es notable, dice: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? Hace una clara referencia a que él era el Mesías. Y estos 2 discípulos que estaban con Juan el Bautista escuchan a su maestro decir: este es el Mesías. Entonces es como si Juan el Bautista le dijera a ellos: ya no tienen que seguirme a mí, síganlo a él. Él es mayor que yo. Entonces inmediatamente ellos, estos 2 discípulos de Juan el Bautista, siguen a Jesús. Y Juan el Bautista acepta claramente el papel una vez que Cristo aparece en escena. ¿Sí? Él sabe que tenía que menguar, como él mismo menciona allí en el capítulo 3, si vayan conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Fíjense lo que dice Juan el Bautista más adelante, versículo 27, capítulo 3, dice: respondió Juan y dijo: no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que os dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue.
Era evidente que el papel de Juan el Bautista ya iba a ir terminando. ¿Sí? Lo que él tenía que hacer ya iba a ir terminando y el que debía ser exaltado era nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de aquí, el resto del Evangelio de Juan se centra específicamente en el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan menguó, como él mismo lo dice. En los versículos siguientes se nos habla del llamamiento de Jesús para la salvación de los dos primeros discípulos. Estos dos llamamientos en estos 2 días diferentes que vamos a ir viendo en el texto muestran este equilibrio bíblico que yo les decía y clave entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y cuando digo equilibrio bíblico, me refiero a que son 2 verdades que las Escrituras mencionan claramente. ¿Sí? No que necesiten ser equilibradas, sino que son 2 verdades que la Biblia enseña claramente. Dios es soberano, el hombre es responsable. Ya vamos a ir más a fondo en esto. A veces parece un poco contradictorio, pero no lo es, y ya vamos a ver cómo no lo es. Solo alguien que mira la Biblia y ve estas verdades de manera superficial puede decir que una de las 2 cosas, ya sea la soberanía de Dios o bien la responsabilidad del hombre, producen una contradicción de términos o simplemente se anulan entre sí. Ya vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a analizar los versículos del 38 al 42. Y vamos a ver a estos buscadores, vamos a ver a estos que ven al Mesías y comienzan a seguirlo. Estos 2 discípulos que dejan a Juan el Bautista y comienzan a seguir a Jesús. Lo primero que tenemos que ver es quiénes son estos 2 discípulos. Sabemos porque el texto lo menciona más adelante que uno de ellos es Andrés, hermano de Simón Pedro. Dice claramente más abajo. ¿Sí? Pero ¿quién es el otro? Que no se dice nada acerca del otro. Con gran probabilidad y con casi seguridad, este otro discípulo del que no se habla es el autor del Evangelio. Es Juan, es el apóstol Juan. ¿Sí? La mayoría de los eruditos y los estudiosos coinciden que este apóstol, este otro discípulo que estaba con Andrés era Juan. Era Juan mismo, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. ¿Sí? El autor de este Evangelio. ¿Sí? Porque Juan jamás se menciona a sí mismo en este Evangelio. Él nunca se menciona a sí mismo. Él hace referencia inclusive a él cuando dice el discípulo a quien Jesús amaba. Dice. ¿Sí? Pero él no dice, no se menciona a sí mismo. Y esto es interesante, ya que lo que Juan quiere exaltar no es a él. ¿Sí? Lo que Juan apóstol quiere exaltar no es a él, sino es a Cristo. Él cumple un papel secundario. Él quiere que en el Evangelio Cristo sea el centro de su relato. Entonces, estos 2 ex discípulos de Juan el Bautista son Andrés y Juan, el autor del Evangelio. Y ellos tienen, fíjense, su primer encuentro con Jesús ahí en el versículo 35. Como ya dijimos antes, inmediatamente dejan a su maestro, Juan el Bautista, y comienzan a seguir a Jesús. Y cuando el Señor nota que ellos lo siguen, Él les lanza una pregunta, les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y estas son las primeras palabras de Jesús en el Evangelio. ¿Qué buscáis? Y son una pregunta, es como decir, ¿qué es lo que están buscando? Es una pregunta que habrá calado bastante hondo en los corazones de Andrés y de Juan. Y fíjense que el Señor no le pregunta a quién están buscando. El Señor les pregunta, ¿qué están buscando? ¿Qué buscáis? Y el Señor no hace esta pregunta porque no lo supiera. Él ya sabía lo que ellos estaban buscando. De hecho, al ser seguidores de Juan el Bautista, ellos estaban convencidos de su pecado y buscaban el perdón de sus pecados. Ellos sabían, al seguir a Juan el Bautista, sabemos que el mensaje de Juan el Bautista era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ellos eran discípulos directos de Juan el Bautista. Ellos estaban ahí, ellos estaban buscando el perdón de sus pecados. Pero el Señor cala hondo en sus corazones para llevarlos a considerar más profundamente sus motivaciones. Quizás
Andrés y Juan se sintieron intimidados por la pregunta y fíjense que ellos no la responden a esa pregunta directamente, ¿sí? Sino que hacen otra pregunta. Le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y este título, Rabí, era un título de honor y respeto, como aclara el autor del Evangelio, dice que traducido es maestro, ¿sí? Y Juan hace esta aclaración en el Evangelio precisamente para los lectores griegos que podían leer esto, ¿sí? Que Rabí es una palabra aramea, ¿sí? Que significa maestro. Por eso aclara Juan que dice que traducido es maestro. Y la pregunta de Andrés y de Juan no era solo para saber dónde vivía Jesús o dónde moraba, dónde estaba residiendo en ese momento, sino que en cierta forma ellos cortésmente le estaban preguntando y pidiendo una entrevista privada para saber más de él. ¿Sí? La pregunta también señalaba su voluntad de convertirse en sus discípulos también. ¿Sí? Jesús los invita y les dice, venid y ven. Vengan y vean. El Señor conocía los corazones de estos discípulos. Eran personas que genuinamente tenían el deseo de buscar al Señor. Juan y Andrés habían sido llevados a Cristo por el Padre. Fíjense lo que dice Juan, en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 44, un pasaje conocido para muchos. Ya vamos a estudiarlo más adelante, este capítulo que es precioso. Pero fíjense el versículo 44, lo que dice de este capítulo 6. Dice, ninguno puede venir a mí, el Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día 3. Claramente el Señor está diciendo, el Padre obró en estos discípulos para que busquen a Jesús. Vemos la soberanía de Dios obrando en el corazón del hombre. Ellos buscaron a Cristo porque les había sido dado del Padre. Y el Espíritu Santo los había también convencido de su pecado. Esto lo podemos ver, entonces los leo, no lo busquen ahí en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. El versículo 8 dice lo siguiente, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Ellos habían sido convencidos de su pecado por el Padre. Miren, hermanos, una de las verdades claras en las Escrituras es que el buscador sincero siempre va a encontrar a Cristo. Y si alguien busca sinceramente a Cristo es porque le ha sido dado del Padre. Esto está clarísimo en la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchísimos pasajes que nos enseñan esto. Y fíjense lo que el Señor dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, en el capítulo 7, versículo 16, dice, le respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, la voluntad del Padre, conocerá acerca de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que siga a Cristo y está convencido de que la doctrina de Cristo es de Dios, es porque le ha sido dado del Padre, claramente. El Señor veía y conocía sus corazones y sabía que tanto Andrés como Juan eran buscadores sinceros, que habían sido convencidos de sus pecados. Nosotros no conocemos los corazones de las personas y eso es un gran problema a veces, porque podemos ser engañados. ¿Sí? Pero el Señor no puede ser engañado. El Señor conoce los corazones de todos los hombres. Y más adelante, ahí en el capítulo 2, los versículos 23 al 25, fíjense qué interesante lo que nos dice este pasaje. Dice que el Señor, estando en Jerusalén durante la Pascua, el día de la fiesta, dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque Él conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. A veces, externamente parece que personas crean,
pero el Señor conoce su corazón. Y saben cuando no es así. A ustedes les habrá pasado muchas veces que conocen, si cuando les predican el Evangelio a alguien, cuando le hablan de Cristo a alguien, van a ver que muchas veces las personas se muestran interesadas en las cosas del Señor o quieren seguir escuchando, o tal vez aceptan leer la Biblia por un tiempo con nosotros, o tal vez escuchan atentamente a lo que le decimos. O quizá también hayan visto a otras personas que en su búsqueda comienzan a abandonar ciertos pecados que cometían anteriormente, o quizás se acercan más a su religión, por decirlo así, comienzan a ir a la iglesia a la que iban antes. Luego de escuchar el Evangelio, porque les predicamos, y parece como que comienzan una búsqueda. Y muchas veces esa búsqueda, aunque sea torpe, aunque no tenga todos los elementos correctos, puede ser sincera, hermano. Esa búsqueda puede ser sincera. Puede ser de un corazón que está buscando respuestas de Dios para su pecado, que se da cuenta. Y puede ser que Dios haya obrado en el corazón de esa persona. Muchas veces es así. Esta persona realmente puede estar buscando el perdón de sus pecados. Y la palabra del Señor nos enseña, y en este pasaje vemos una clara muestra de que al buscador sincero, el Señor le responderá. De hecho, cuando el Señor comenzó a orar en mi corazón, yo comencé a proceder de esta manera, como les estoy diciendo. Me acerqué más a la iglesia católica donde iba, buscaba respuestas en la Biblia, ¿sí? Hablaba con personas para encontrar respuestas en la palabra. Muchas veces es así. Pero otras veces esto no es así. Otras veces no es así. Aunque la persona externamente esté demostrando ciertos cambios, estos cambios pueden ser solamente producto de un remordimiento, solamente, y no de una búsqueda sincera, como fue el caso de las personas mencionadas en el capítulo 2. Decían que creían, pero el Señor no se fiaba de ellos porque sabía que no creían verdaderamente. Muchos buscan a Jesús con motivaciones egoístas y lo único que va a hacer que estas cosas queden en evidencia es el tiempo. Una persona que ha conocido al Señor y que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo permanecerá hasta el final en sus caminos. Y una persona que no ha conocido al Señor va a quedar en evidencia en el tiempo y se verá que no era creyente verdaderamente. Y yo les sugiero, hermanos, en este sentido, no emocionarse mucho cuando una persona comienza a manifestar una cierta búsqueda. A veces en nuestro afán decimos Dios está orando. Y sí puede ser que Dios esté orando, pero puede ser que no. Puede ser que no. Los animo a ser cautos como lo fue nuestro Señor y a rogar sabiduría al Padre para que luego no nos desanimemos al ver a las personas que vuelven otra vez a sus prácticas pecaminosas y parece que no entendieron nada de lo que les dijimos. ¿Sí? Y abandonan totalmente esa búsqueda sincera que parecían tener. Pero miren, hermanos, también tenemos que tener la seguridad de que aquel que le buscan sinceramente, el Señor no lo va a dejar. El que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor Jesucristo. Y también tenemos que tener la seguridad que si esa persona tiene una búsqueda sincera del Señor y se encontrará con Cristo, es porque el Padre obró primero en su corazón. Nadie puede venir a mí si no le he dado el Padre, dice el Señor. Ya lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando el Señor profundiza en este tema y en la obra de la regeneración, en lo que Dios hace a través del Espíritu Santo en el corazón del pecador para que se vuelva a Cristo. Juan y Andrés, en respuesta a la invitación, fueron y vieron donde el Señor estaba y se quedaron con él aquel día, dice el texto, y con seguridad ese día en que ellos conocieron al Señor fue el día de su salvación. Y el encuentro que cambió la vida de Juan, fíjense que quedó tan marcado que él recuerda perfectamente la hora en que eso pasó. Era como la hora 10
Dicen, los autores no se ponen de acuerdo si era una hora de la noche o si era una hora de la mañana. No se sabe con seguridad, no hay mucho acuerdo aquí. Pero lo que es seguro es que ellos pasaron un muy largo tiempo con el Señor Jesucristo en donde Él moraba. No se nos dice y el texto no nos cuenta qué fue lo que hablaron en esa reunión que tuvieron. Pero seguramente lo que sea que se haya dicho fue suficiente para convencerlos de que Él en realidad era el Cristo. Esto es seguro. Y el testimonio de Andrés a su hermano Pedro nos dice claramente esto. Lo que haya pasado en esa reunión que tuvieron Juan y Andrés con el Señor Jesucristo, seguramente los convenció de que Él era el Mesías. Versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y lo habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés estaba totalmente convencido de esto. Algunos comentaristas dicen que Juan también se encontró con su hermano Santiago. De hecho, lo leímos en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, ¿sí? Que nos relata esta misma historia del llamamiento de ellos desde otro punto de vista. ¿Sí? Pero claramente puede haber pasado que Juan haya ido a buscar a su hermano Santiago, que también fue uno de los apóstoles. ¿Sí? No el autor del libro de Santiago. El autor del libro de Santiago era el hermano de Jesús, sino el que nos relata el libro de Hechos, que murió a espada. ¿Sí? El hermano Jacobo, el hermano de Juan, Santiago también. Son nombres intercambiables. ¿Sí? Ahora, el hecho de que ellos hayan escuchado hablar al Señor Jesucristo, el hecho de que ellos se hayan reunido con Cristo, no quiere decir que ellos entendieron completamente la implicación de lo que el Señor tenía que venir a hacer. No quiere decir eso. La comprensión de los discípulos en este asunto se iba a ir dando de manera progresiva. ¿Sí? Y a través de los años que pasaron con el Señor Jesucristo, ellos iban a ir creciendo en el conocimiento del Señor. Esta palabra Mesías significa el ungido, ¿sí? Y el equivalente en el griego es Cristo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento esta palabra Mesías o el ungido se usaba para el sumo sacerdote, para el rey y para los patriarcas. ¿Sí? Pero el término en sí, Mesías, se refería por encima de todo a aquel de quien se había profetizado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel 9, 25, 26, aquel que había de venir, el esperado, como dice Mateo 11:3, el libertador, el rey ungido de Dios, que no es otro que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. En los versículos 40 al 42, vemos como Andrés busca a su hermano Simón y lo trae hacia donde estaba Jesús. Y la mirada del Señor no solo ve al Simón que tenía enfrente, sino también a ese mismo hombre que luego de los cambios de que el Señor haría en su vida, ¿sí? A Piedra o Pedro, como el Señor lo llama. ¿Sí? Fíjense que el Señor le pone un nombre nuevo. Pero tú serás llamado Piedra, dice, o Pedro, dicen otras versiones, que significa exactamente lo mismo, piedra. ¿Sí? Y el Señor, al llamarlo de esta manera, le está informando a Simón en lo que él tenía que convertirse. En una piedra. Y no solamente fue un ánimo a convertirse en eso, sino también un desafío a que vaya en búsqueda de eso. ¿Sí? Con el tiempo vamos a ver a lo largo de las Escrituras cómo el Señor transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara a este nombre nuevo que le dio, Piedra. Y vemos también cómo el Señor lo usó como uno de los líderes fundamentales en los primeros días de la iglesia. De hecho, la primera predicación de un apóstol en la que se convierten más de 3,000 personas es en el día de Pentecostés y el predicador fue Pedro. El Señor lo llamaría Pedro de allí en adelante. Pero sin embargo, también tenemos que saber que a veces el Señor se refería a él como Simón, que era su nombre. Y cuando eso se ve en las Escrituras, suele ser una señal, y esto pueden notar ustedes en la Biblia, suele ser una señal de que Pedro hizo algo mal,
o que Pedro metió la pata, o llamarlo Simón era como una reprensión para él. Una corrección de parte del Señor a él. Y el sobrenombre que el Señor le había puesto, Pedro, piedra, era importante. Y el Señor tenía una razón específica para elegir este nombre para Pedro. Si nosotros vemos a lo largo de los evangelios, vamos a ver cómo Simón era una persona impetuosa, era una persona impulsiva, era una persona que se dejaba llevar por sus propios sentimientos, era una persona que era sumamente impetuoso o impulsivo, era una persona dubitativa, vacilante, indigno de confianza, era una persona que tendía a hacer promesas que no podía cumplir. Era ese tipo de persona que parece que se mete de lleno en algo, que lo va a hacer y después es el primero que sale sin terminar lo que tiene que hacer. Algo así era el carácter de Pedro. Cuando Jesús lo conoce, Pedro se ajusta a la descripción que Santiago hace en el capítulo 1, versículo 8, como una persona de doble ánimo, ¿sí? Inconstante en todos sus caminos. Así era Pedro, así era este Simón. Y parece que el Señor Jesús le cambia el nombre a Simón porque él quería que ese sobrenombre que le pone, que es piedra, Pedro, le recordara perpetuamente que él tiene que ser Pedro, no tiene que ser Simón. Él tiene que ser una piedra, tiene que ser firme en las cosas que hace y que dice. Y de ese momento en adelante, fuera cual fuera el nombre que el Señor le diera, siempre le enviaba un mensaje al corazón de Simón. Cuando le llamaba Simón, estás actuando como Simón. Cuando le decía Pedro, estás actuando como Pedro. Si le llamaba Simón, estás actuando como una persona no regenerada. Si lo llamaba piedra, lo estaba elogiando por su forma de actuar. Y a lo largo de la Escritura vemos que Pedro era exactamente como la mayoría de los cristianos, hermanos. Y esto es de notar. A veces carnal, a veces espiritual, a veces sucumbía a los hábitos de la carne, otras veces funcionaba en el espíritu. A veces pecaba, pero otras veces actuaba como tienen que actuar los creyentes. Y ese personaje vacilante que el Señor eligió fue el líder de los apóstoles. ¿Sí? Fíjense lo que el Señor hace y lo que el Señor puede hacer. Y a veces nosotros tenemos una idea de que para que Dios nos use tenemos que ser perfectos. No, hermanos, no es así. Aún el Señor en nuestras debilidades, aún cuando fallamos, el Señor nos puede usar. El Señor usó a Pedro como el líder de los apóstoles en este sentido. Y en estos primeros versículos de nuestra exposición vemos claramente que los que buscan sinceramente a Dios y a su Hijo lo encontrarán. Tengamos seguridad de eso. Más adelante el Señor en el capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. No habrá forma de algo que el Padre le dio al Hijo que no venga a Él. Si el Padre se lo dio, vendrá a Él. Y si el que viene a Él, el Señor lo recibirá con los brazos abiertos. Los buscadores sinceros van a encontrar a Cristo, pero también deben saber que si buscaron al Señor es porque el Padre primero los buscó a ellos. Vamos a ver la siguiente porción del versículo 43 al 51. Fíjense que en los versos siguientes vemos como Jesús busca a Felipe. Aquí no es Felipe el que toma la iniciativa y busca a Jesús, sino que Jesús lo busca a Felipe. El Señor toma la iniciativa con Felipe. Y cualquiera sea el caso, independiente de quién inicie el contacto, independiente de la forma, los que llegan a Cristo lo hacen solo porque Dios los buscó primero, como ya leímos hoy el pasaje del capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
Y en el capítulo 15, versículo 16, el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Qué precioso es saber esto. Jesús encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Y fíjense que a Felipe nadie lo llevó al Señor. El Señor buscó a Felipe. Tampoco Felipe buscó a Jesús, sino que el contacto lo inició el Señor. Acá estamos viendo la otra cara de la moneda, por decirlo así. El texto nos cuenta que Felipe era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro. Esta ciudad se llamaba Betsaida, que probablemente era una villa en la que vivían de la pesca. ¿Sí? Una especie del barrio acá, cruzando el puente del Chaco, del San Pedro Pescador. ¿Sí? Verán que la mayor actividad era pesca. Algo así era Betsaida. ¿Sí? Era una villa pesquera. Que estaba al noreste del mar de Galilea, muy cerca de Capernaum, como leíamos. Interesante que leíamos el Evangelio de Marcos, que nos da este mismo relato. Felipe no se quedó con el mensaje, sino que corrió a contarlo a su amigo Natanael. Natanael era amigo de Felipe. Natanael es mencionado en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, en Marcos, Lucas y Mateo, es mencionado como Bartolomé, es la misma persona. Natanael es Bartolomé. ¿Sí? Natanael es el Bartolomé de los sinópticos. Después de haber encontrado a Natanael, Felipe, lleno de emoción, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe conocía a su amigo Natanael y sabía que era un amante de las Escrituras. Por eso mismo que cuando le habla de Jesús, hace referencia a las Escrituras. No le está diciendo: encontramos a uno que dice ser el Mesías y para mí que es el Mesías, vamos a verlo. No, le dicen: encontramos a quien habla Moisés. Encontramos de quién habla Moisés, de quién hablan los profetas en la Escritura. Lo encontramos, lo hallamos. La atención de Natanael fue llamada, pero él se muestra bastante escéptico a esto. No cree que sea tan así. No cree que Nazaret pueda salir algo bueno. ¿Sí? Nazaret era en la época una ciudad muy poco significante. Y además, los habitantes de Galilea, de donde era Natanael, probablemente tenían una rivalidad bastante fuerte con los nazarenos. ¿Sí? Parece que pueblos que no se querían mucho. Y por eso es que Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de ahí? Y la respuesta de Felipe es bastante contundente y le dice: ven y ve, vení vos mismo a verlo y comprobarlo por tu cuenta. Es como decir: vení, mirá. Felipe tenía la certeza de que las preguntas de su amigo tendrían respuesta y las dudas se iban a aclarar cuando él conociera a Jesús, así como le había pasado a él. Felipe estaba convencido de que cuando Natanael se encuentre con Cristo, no iban a quedar ningún tipo de dudas allí. ¿Sí? Natanael deja de lado sus prejuicios y va con Felipe a conocer a Jesús. Y cuando Jesús ve venir a Natanael, dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y fíjense que desde la perspectiva humana, Natanael vino a Jesús por medio del testimonio de Felipe. Es decir, Felipe le habla de Cristo y Natanael viene. Pero el texto nos dice, y el Señor dice a Natanael, le dice: yo ya te vi cuando estabas en la higuera. Ahí vemos claramente quién buscó primero aquí. El Señor lo había buscado claramente a Natanael primero. Jesús lo había buscado primero. Jesús encuentra a Felipe y luego Felipe busca a Natanael. Pero la pregunta es: ¿quién encuentra a quién? ¿Sí? ¿Quién encuentra a quién? Recién hemos dado la respuesta. Y a veces nosotros solemos decir, cuando hablamos con otras personas y decimos: encontré al Salvador, encontré a Cristo, encontré a Jesús. Y si no lo decimos nosotros, a veces escuchamos a otros que dicen este tipo de cosas. ¿Sí? Y hasta hay innumerables canciones que hablan de que yo encontré a Jesús y cosas por el estilo. ¿Sí?
Pero hermanos, decir que yo encontré a Cristo es no decir la verdad, es una perspectiva egocéntrica, es como decir, yo lo busqué primero. Y es una declaración bastante desafortunada y no es acorde a lo que enseña la Biblia. Hasta que suena como si Jesús estuviera perdido y nosotros lo encontramos. Jesús no era el que estaba perdido, los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y el Señor fue el que nos encontró. Una forma correcta de decirlo es decir, el Señor me encontró a mí. Él me buscó a mí primero y por eso fui a Él. Jesús describe a Natanael como un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo que estaba diciendo básicamente era que la respuesta sincera y franca de Natanael a Felipe revelaba que no había ningún tipo de engaño en las palabras que él decía. Básicamente lo que estaba diciendo, este hombre que viene ahí no es un hipócrita, como muchos judíos de la época. Este Natanael no era un hipócrita. Algunos dicen que por el texto que viene después, el Señor podría estar haciendo alusión a Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob, una de las características de Jacob, es decir, como uno de los padres de Israel, era que era un engañador? ¿Sí? Y en contraste con Natanael, Natanael no era un engañador, no había engaño en él. Y en la época había muchísimos judíos que lo eran solamente de manera externa, de manera hipócrita. Pero el Señor dice que Natanael era un verdadero israelita, un genuino israelita, una persona en la que no hay engaño. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 9, se los leo, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los verdaderos seguidores de Cristo son quienes permanecen en su palabra. Los verdaderos del Señor los verdaderos hijos del Señor Jesucristo son aquellos que se dejan llevar por lo que la palabra claramente enseña. Natanael buscaba de corazón las respuestas en la palabra de Dios. Obviamente porque Dios había obrado primero en él. Y el Señor le responde conforme a esto. Entonces Natanael dice, sorprendido por el reconocimiento omnisciente del Señor, que el Señor ya lo había visto de antemano. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que en Cristo su esencia divina era tan perfecta como su esencia humana. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no perdió su divinidad y no perdió su omnisciencia y no perdió su poder. El Señor veía el futuro y sabía absolutamente todo lo que pasaría. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Sorprendido por la declaración del Señor. Y la respuesta del Señor fue aún más impresionante. El Señor le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. Él resume el carácter de Natanael sin haberlo conocido y encima muestra el reconocimiento sobrenatural de algo que solamente Natanael conocía. Él estaba solo, probablemente leyendo las Escrituras abajo de una higuera y nadie más sabía eso. El Señor no solamente vio de manera sobrenatural la ubicación física donde Él estaba, sino también vio su corazón. Sea lo que fuere que haya ocurrido bajo esa higuera, el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo borró toda duda que pudiera haber en el corazón de Natanael. A tal punto que Él le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael reconoce que en ese arrebato de fe confiada, por decirlo así, que Jesús era el Mesías esperado por ellos. Y nos llama la atención que Juan registra el testimonio de Natanael en este pasaje, ya que precisamente el propósito de Juan al escribir este evangelio es que las personas creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Como dice el capítulo 20
versículo 31, el propósito de este libro, dice, Juan escribió estas cosas para mostrar que Jesús es el Cristo, es decir, el Hijo de Dios. Y es precisamente lo que dice Natanael. En este sentido, el título Hijo de Dios se usa en el sentido más completo, afirmando la igualdad absoluta de Jesús con Dios, de la cual ya Juan habla antes en el capítulo 1, como ya lo hemos estudiado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios, Jesús es una de las tres personas de la Trinidad, doctrina fundamental y básica del cristianismo. Ellos, a lo largo de caminar con el Señor, iban a ir dándose cuenta de esta verdad cada vez más. Ellos iban a tener cada vez más una comprensión más profunda de que Cristo, el Señor Jesús, era el Hijo de Dios. El Señor le responde, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Fíjense que otra vez el Señor le muestra su omnisciencia. Y es interesante que los milagros registrados en todos los evangelios, ¿saben cuántos son? Son 37 milagros que están registrados, hechos por Jesús en todos los evangelios. ¿Sí? Y el Señor le dice a Natanael, mayores cosas que estas verás. Tenemos 37 milagros registrados de Jesús, y el primero de estos 37 milagros que se registran que el Señor hizo va a ocurrir en el capítulo 2, en Caná. El Señor le dice, mayores que estas verás. Evidentemente los apóstoles que estuvieron con el Señor vieron las maravillas de Cristo en persona. Imagínense lo que habrá sido eso, hermanos, ver el poder del Señor Jesucristo, estar con Cristo esos 3 años y ver sus obras y ver las maravillas que Él hacía. Natanael sería testigo de innumerables milagros. Y nosotros tenemos registrado 37 en los evangelios, pero Juan nos dice claramente en el capítulo 21 que fueron muchísimos más. Dice que si se escribieran libros de todos ellos no se podrían contar. No alcanzarían las hojas de un libro para escribirlos todos. Al hablar específicamente de esas cosas grandes que verían de él los otros discípulos, Jesús les dice lo siguiente, de cierto os digo. Recuerden que esta palabra, de cierto os digo, significa algo en lo que el Señor quiere hacer un énfasis profundo. Es como decir, amén, amén, que va a ser así. ¿Sí? De hecho, en el original dice amén, amén. ¿Sí? Es como decir, esto pasará indefectiblemente. Dice, de aquí veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y probablemente, con mucha probabilidad, el Señor estaba aludiendo al sueño de Jacob, en el que Jacob ve ángeles que ascendían y descendían del cielo por una escalera. Si ustedes recuerdan este pasaje, ahí en Génesis capítulo 28. Lo que esta declaración dice es que Jesús es el enlace entre el cielo y la tierra. Él es esta escalera que vio Jacob en su sueño. Él es el enlace entre el cielo y la tierra. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 de Timoteo 2:5. Él es el mediador de un nuevo y mejor pacto, como dice Hechos 8:6. En Juan 3:13, en este mismo libro, el Señor le dice a Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él es el mediador perfecto entre lo celestial y lo terrenal. Y al ver la vida y el ministerio de Jesús, esa verdad se iba a volver cada vez más clara para Natanael y para el resto de los apóstoles y los discípulos. Y otra cosa interesante que notamos es que la primera vez que el Señor se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, fíjense en el versículo 51, sobre el Hijo del Hombre. Esa es una de las formas favoritas de Jesús para referirse a Él mismo. Y si contamos en todos los evangelios, cuando Él se llama el Hijo del Hombre, Él se menciona a sí mismo de esta forma como alrededor de 80 veces en los evangelios. En el Evangelio de Juan, cuando el Señor habla del Hijo del Hombre,
y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, siempre está asociado con ya sea el sufrimiento y su muerte, o su provisión de salvación, o su autoridad para juzgar. Siempre tiene que ver con esto. Natanael y las otras personas presentes allí no comprendieron inmediatamente qué significaba el hecho de que el Señor se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero lo iban a ir comprendiendo a lo largo de que el tiempo pasa. Y para ir terminando, hermanos, quisiera dejar algunas conclusiones. Y vemos en este pasaje en el que se registra el llamamiento y la salvación, el llamamiento a salvación que Jesús hace de sus primeros discípulos. Y como vemos, las dos caras de la moneda enseñadas claramente en las Escrituras, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Y ese equilibrio a veces no es sencillo de entender. No es sencillo de entender. Es por eso que a través de la historia han habido muchísimas controversias acerca de este tema. Y en nuestro pasaje de hoy vemos este equilibrio escritural claro, de estas dos verdades que se enseñan claramente en las Escrituras y que deben ser aceptadas y que deben ser reconocidas, aunque tengamos un entendimiento limitado de cómo son realmente. Algunos se perturban cuando escuchan hablar de la elección soberana de Dios porque se imaginan y dicen que Dios impide que los pecadores no elegidos se salven, que se conviertan y que se van a ir al infierno, porque Dios no los escogió. ¿Y por qué Dios no los escoge? Y se escandalizan con estas cosas. Pero nada puede estar más lejos de la realidad de esto, porque también la Escritura nos enseña que Dios no se deleita en la condenación de los pecadores, como dice Ezequiel 18:32, por ejemplo, y que sí se deleita en la salvación de los perdidos, como dice Miqueas 7:18. Y precisamente por eso, y sabiendo de antemano que ningún pecador va a querer venir a reconciliarse con Dios, porque está muerto en sus delitos y pecados, Dios, por eso mismo, en un acto de amor y de misericordia y de gracia, ha decidido por su soberana voluntad vencer la obstinación de muchos para que vengan voluntariamente a Cristo. Si Dios no intervendría en el corazón de las personas, todos nos iríamos al infierno. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El pecador no arrepentido no se va a condenar porque no ha sido elegido. El pecador no arrepentido va a ser condenado porque está muerto en sus delitos y pecados y porque no quiere venir a Cristo. No quiere aceptar lo que Cristo le ofrece por gracia. Entonces el pecador tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios cuando escucha la predicación del Evangelio. Por eso que Dios lo hace responsable. Nadie tiene que tratar de conocer antes si es un elegido, si no es un elegido, para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe es un mandamiento de Dios. Y Él es Dios. Y aquel que entendió que es un pecador y que necesita ser salvo, tiene que responder al llamado de Dios, clamando por misericordia y confiando únicamente en Cristo para su salvación. Era aquel que se hizo hombre y murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos a quienes vino a salvar. Dios es soberano, es una verdad. El hombre es responsable, es otra clara verdad en las Escrituras. Y ambas son reveladas en la Biblia. Y nos encontramos, por ejemplo, como pasajes cuando el Señor afirma que la traición de Judas era parte del plan predeterminado de Dios. ¿Sí? Ahí en Lucas 22:22 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero el hecho de que la traición de Judas haya sido parte del plan predeterminado de Dios no excusa a Judas de su pecado, de haber entregado a Cristo. La Biblia nos enseña claramente ahí en Mateo 26, después lo pueden leer, Juan 12, que Judas cayó en este gran pecado por su propia voluntad. Y el Señor ahí en Marcos 14:21 dice: ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hablando de Judas específicamente. Judas fue condenado
por haber elegido voluntariamente traicionar. En Éxodo también vemos otras cuestiones como esta. Vemos que antes, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que dice que Dios endurecía el corazón de Faraón, pero también dice que Faraón endurecía su propio corazón. ¿Sí? Y comúnmente nos hacemos preguntas, decimos, ¿cómo puede hacer Dios responsable a alguien de que es condenado si Él podría haberlo salvado? La Biblia dice claramente que si alguien se pierde es por su propia responsabilidad, no porque Dios no lo haya elegido. ¿Sí? O nos preguntamos y decimos, ¿cómo Dios puede ser responsable del endurecimiento a Faraón si dice claramente que Dios lo endureció? Preguntas como esta no tienen una respuesta sencilla y nuestra mente tiene límites. Pero Dios no nos debe explicaciones de su actuar misterioso a nosotros. Y a veces en eso fallamos en entender. Dios no nos debe explicaciones a nosotros. Hay cuestionamientos que no nos son lícitos hacer y nos queda creer en lo que se nos ha revelado. Si insistimos por ahí en hacer cuestionamientos que no corresponden, podemos ser duramente reprendidos por el Señor como lo fue Job. Fíjense, busquen conmigo en Job 11, 7 al 9. Fíjense esta reprensión que Dios le hace a Job por hacer preguntas que no le correspondían hacer. Job 11, del 7 al 9, en el Antiguo Testamento. Le dice Dios a Job, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra, más ancha que el mar. Obviamente estas preguntas que les hace son totalmente retóricas y como diciendo, Job, ¿vos vas a querer conocer como yo pienso? ¿Vos vas a querer descubrir los secretos que yo tengo, siendo tan finito y tan pequeño comparado con lo que yo soy? Isaías 55, 8 al 9 se los leo, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos que olvidarnos quién es Dios, hermanos. No tenemos que olvidarnos que Él es Dios y no nosotros. Eso es algo que como creyentes tenemos que tener presente siempre. Pero hermanos, también quiero dejarles un consuelo, porque nuestro consuelo es grande. Dios no nos dice en ningún lado que siempre vamos a entender todo lo que Él hace. En ningún lado dice que siempre lo vamos a entender todo. Pero sí, Él nos enseña quién Él es. Y la Biblia nos enseña claramente que tenemos un Dios que es bueno, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios perfecto. Y nuestra mente debe estar anclada a esas verdades escriturales. Si creemos en el Dios de la Biblia, vamos a saber y confiar que nadie se va a perder de manera injusta porque Dios es justo. Y si Dios hace algo, es perfectamente justo, perfectamente santo y perfectamente bueno. Confiamos en esas verdades. Porque sabemos que Dios, al tener un carácter perfecto, santo, justo y bueno, todas las cosas que Él hace van a ser perfectas, santas, justas y buenas. Para terminar, quisiera citar a Charles Spurgeon cuando él habla sobre este tema, sobre la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre en su libro Una defensa del calvinismo. Y él dice lo siguiente, que Dios predestina y que sin embargo el hombre es responsable son dos hechos que muy pocos pueden ver claramente. Se cree que ambos términos son inconsistentes y contradictorios entre sí. Si luego yo encuentro que la Biblia enseña una parte, que todo ha sido ordenado previamente, eso es verdad. La Biblia lo dice, es verdad. Y si encuentro en otra parte de la Escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones, eso también es verdad.
Es únicamente mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades se pueden contradecir mutuamente alguna vez. Yo no creo que esas doctrinas puedan ser ligadas alguna vez para hacerla una sola sobre algún yunque terrenal, dice él. Pero ciertamente serán una sola doctrina en la eternidad. Hay dos líneas que son casi tan paralelas que la mente humana que las sigue hasta el punto más lejano nunca descubrirá que convergen. Pero ciertamente convergen y se encontrarán en un punto en la eternidad, cerca del trono de Dios, de donde surgen todas sus verdades. Amén. Hay cosas que no entenderemos, cosas que no le encontramos respuesta a los actuales misteriosos de Dios. Pero como dice Spurgeon, yo creo que en la eternidad, cuando estemos con el Señor, podremos ver con más claridad y podremos entender muchísimas cosas. Que el Señor nos dé humildad frente a su palabra y sobre todo nos dé un espíritu agradecido para comprender que si hemos sido salvados, hermanos, fue porque Él nos buscó a nosotros. Amén. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel.